Buenos días, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero de la Facultad de Medicina y vamos a explicar lo que es el tema de retina correspondiente a la materia de oftalmología. El equipo va a estar conformado por los compañeros Espino Barros Venancio Alejandrino, Sierra Pérez Emily Guadalupe, Sánchez Rosas Isabel, Hernández Baltasar Guadalupe, Navarrete Moreno, Rosa María, Domínguez Sandoval Cristel, Espinosa Morán Elírica y un servidor Vázquez Pérez Luis Ángel. En cuanto a los objetivos de la presentación, tenemos un objetivo general, el cual es explicar la definición, función, desarrollo embrionario, anatomía e histología de la retina. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos el dar a conocer la función y desarrollo embrionario de la retina y, como segundo objetivo específico, explicar la conformación anatómica e histológica de la misma. A continuación, la definición de retina. La retina es la capa más interna del globo ocular. La palabra retina proviene del latín rete, que significa red, ya que la primera persona en describirlo fue Herófilo de Caledonia hace más de 2000 años, y lo describió como una pequeña red. Está formado por la retina sensorial, el cual está compuesto por elementos neurales que son sensibles a la luz y que también se comunican con otras neuronas. También está formado por el epitelio pigmentario de la retina. A continuación les hablaré sobre la función de la retina. La principal función de la retina es transformar las imágenes que recibe en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro a través del nervio óptico. La luz que entra en el ojo atraviesa la córnea, la pupila y el cristalino hasta llegar a la retina, donde estimula a unas células llamadas fotorreceptores. Los fotorreceptores son células especializadas de la retina del ojo responsables de convertir la luz en señales que son enviadas al cerebro. Los fotorreceptores nos dan la visión de color y la visión nocturna. Estos se dividen en dos, en conos y en bastones. Los conos son estimulados en condiciones de luminosidad y estos generan la visión central, fina y en color. Los conos se localizan principalmente en la parte central y posterior de la retina, en una zona llamada mácula. Por el otro lado, los bastones actúan en condiciones de poca luminosidad y son responsables de la visión en blanco y negro, así como de la visión nocturna y de la visión periférica o lateral. Y por último, los bastones se localizan sobre todo en las zonas periféricas de la retina. El vidrio, que ocupa el 80% del volumen del ojo, es una matriz transparente formada por colágeno, ácido hialurónico y agua. El cuerpo vítreo está formado por dos porciones principales, el vitrio central o núcleo y el vitrio cortical, la porción externa del vitrio. La superficie limitante anterior del cuerpo vítreo es la membrana hialoidea anterior, una condensación de fibras proteicas que tienen una indentación retrolenticular denominada fosa papilar. En la base del vitrio, las fibras de colágeno son especialmente densas, se implantan en una zona que se extiende 2 milímetros por delante y 3 milímetros por detrás en la hora serrata. Se extienden radialmente hacia el interior del gel vitrio en un trayecto de varios milímetros. El gel vitrio contiene fibras de colágeno que se arquean en dirección posterior. Entre las fibras de colágeno hay moléculas de hialuronato que se unen a moléculas de agua. Estas moléculas de hialuronato con sus moléculas de agua asociadas actúan como material de relleno y separadores entre las fibras de colágeno y adyacentes. Las fibras de colágeno del vitrio cortical están dispuestas más densamente en una red similar al fieltro. Estas fibras tienen su trayecto en una dirección aproximadamente paralela a la superficie interna de la retina. Aunque el vitrio está unido con la mayor firmeza a la base del vitrio, también lo está firmemente a los vasos retinianos, al nervio óptico y a la mácula. La unión del vitrio a la mácula está dispuesta en tres zonas circunferenciales centradas en la fóvea. La liquefacción del vitrio empieza tan pronto como a los 2 años de edad en una zona que está por encima del polo posterior y produce un espacio conocido como bolsa premacular o bolsillo vitrocortical. En cuanto a la retina neurosensorial, la zona definida como mácula lútea o mancha amarilla, esta porción de la retina posterior contiene el pigmento xantófilo o amarillo
Histológicamente, el límite convencional de la mácula es la zona que tiene más de 2 capas de células ganglionares que miden entre 6 y 5 milímetros de diámetro y está centrada verticalmente entre las arcadas vasculares temporales. Los carotenoides oxigenados, en particular la luteína y zeaxantina, se acumulan dentro de la mácula central y dan lugar al color amarillo. La porción central, de 1.5 milímetros de diámetro de la mácula, está ocupada por la fovea o fovea central, que por su anatomía y composición en fotorreceptores está especializada para la elevada agudeza especial y la visión de color. Dentro de la fovea hay una región provista de vasos retinianos conocida como zona vascular de la fovea SAF. Con frecuencia se considera que el centro geométrico de SAF es el centro de la mácula y, por tanto, el punto de fijación en una marca anatómica importante para la angiografía con fluoresceína. Bueno, continuando con la anatomía, yo le voy a explicar sobre lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Bueno, este epitelio es una monocapa de células cuboidas de forma hexagonal que van a tener un origen neuroectodérmico que se encuentra entre la membrana de Bruch y la retina. Las células de este epitelio son cuboideas bajas de aproximadamente 16 milímetros de diámetro. Bueno, el epitelio contribuye a unas funciones de la retina de diversas maneras, como es absorbiendo la luz, manteniendo el espacio subretiniano, fagocita los segmentos externos de bastones y conos, participa también en el metabolismo del retinal y los ácidos grasos poliinsaturados, también nos ayuda a formar la barrera hematoocular externa, cura y forma tejido cicatrizal. En respuesta a algún traumatismo, alguna inflamación, algunos otros estímulos, este epitelio se puede proliferar, puede migrar, se puede atrofiar o experimentar algún tipo de metaplasia. Bueno, en la hiperplasia está producida por un aumento del número de células, mientras que en la atrofia se caracteriza por lo que es el adelgazamiento y senescencia de las células de este epitelio. Otra parte muy importante también es la membrana de Bruch, la cual es caracterizada por 5 capas, comenzando por la más interna, que es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina, zona colagenosa de latza interna, la capa media de fibras elásticas. También se encuentra lo que es la zona colagenosa de latza externa y la membrana basal del endotelio de la coriocapilar. Durante toda la vida, esta capa de Bruch, lo que son los lípidos y materiales sometidos a agresión oxidativa, se acumulan en lo que es esta membrana de Bruch. Otra parte muy importante es la coroides. Bueno, esta es donde la sangre entra a la coroides a través de las arterias ciliares posteriores cortas. La coroides también tiene un grosor máximo en la zona posterior, alcanzando los 0.22 milímetros. En lo que es la hora serrata mide 0.1 milímetro de grosor. Después de llegar a la cariocapilar, la sangre es recogida por vénulas que van a confluir en ampollas, que estos son conductos colectores, los cuales dan lugar a venas vorticosas. Bueno, en la coroides los melanocitos contribuyen a lo que es absorber la luz excesiva que se va a transmitir a través de la retina y el epitelio pigmentario de la retina. La sangre venosa que sale de la coroides sigue teniendo una presión parcial de oxígeno muy elevada. Otra parte muy importante es la esclerótica, que esta está formada por fibras de colágeno y elásticas que están incluidas en diversos proteoglicanos. Es más gruesa y está cerca del nervio óptico y más delgada cuando se aproxima al ecuador. Se cree que el líquido sale del ojo por la esclerótica y su permeabilidad va a permitir administrar fármacos en el ojo. También la dificultad del paso del líquido a través de esta misma puede que nos indique que haya algún síndrome de efusión uveal, como mayormente es conocido. A continuación hablaremos acerca del desarrollo embrionario de la retina. Como introducción tenemos el origen del ojo y posteriormente lo que es la retina. Y el ojo se deriva de 4 orígenes, como es el neuroectodermo del prosencéfalo, que se diferencia con la formación de la retina, el ectodermo superficial de la cabeza, que forma lo que es el cristalino y el epitelio corneal,
el mesodermo situado entre las dos capas anteriores, que este será el mesodermo, entre el neuroectodermo. También tenemos las células de la cresta neural, que estas van a migrar hacia el mesénquima y se diferencian hacia la formación de la coroides y la esclerótica. El desarrollo ocular tiene lugar a los 22 días. Con los pliegues neurales del extremo del embrión van a aparecer lo que son los surcos ópticos, que van a fusionar para formar el prosencéfalo y posteriormente las vesículas ópticas. Sus extremos distales de las vesículas y sus conexiones con el prosencéfalo se van a estrechar para formar lo que son los tallos ópticos huecos, y el ectodermo superficial adyacente con las vesículas se van a engrosar formando las placodas cristalinianas. Las vesículas transmiten una señal inductora que van a estimular las células del ectodermo de la superficie para formar lo que son los primordios de los cristalinos. Las placodas de los cristalinos se van a invaginar y se hunden profundamente para el ectodermo superficial, y de esta manera van a formar lo que son los fositas cristalinianas. Estos se aproximan entre sí y van a formar lo que son las vesículas cristalinianas con una configuración esférica. En el cáliz óptico se va a convertir lo que es la retina en el tallo óptico y en el nervio óptico, y en la superficie ventral de las fosas ópticas y a lo largo del tallo van a aparecer unos surcos lineales denominados fisuras retinianas o fisuras ópticas. En el centro del cáliz óptico, en la zona donde la fisura retiniana es más profunda, se va a formar lo que es la papila óptica, y las fisuras retinianas van a contener el mesénquima vascular, y a partir del cual se van a desarrollar los vasos sanguíneos y aloideos. Dicho lo anterior, la retina pues va a ser la prolongación del sistema nervioso central, y el tejido que va a estar destinado a formar la retina va a evaginarse en el tallo neural primitivo para poder formar la vesícula óptica. El neuroepitelio de esta vesícula se va a invaginar y formar la copa óptica. Toma esta forma porque es como si quisiera engullir a lo que está formando la placoda cristaliniana. Esta placoda cristaliniana va a ser pues nuestro cristalino. Entonces, al momento que la copa óptica está enloncándose, se van formando dos capas: la capa externa, que va a dar origen a la capa pigmentaria, y la capa interna, que va a dar origen a la capa neural. Y al mismo tiempo también se está formando lo que es el tallo óptico, que más tarde dará origen a nuestro nervio óptico. Y bueno, tenemos que a la 6ª semana ya se va a encontrar lo que es la melanina en el epitelio. Y bueno, toda esta proliferación y la diferenciación se va a dar por células precursoras de la retina, que van a estar reguladas pues a factores de transcripción for HIT. En estas dos imágenes se muestran dos imágenes histológicas en donde podemos observar la formación de lo que es la vesícula óptica, formando sus dos capas, externa e interna, y también la placoda cristaliniana, que será nuestro cristalino. En el periodo embrionario y la primera etapa del periodo fetal se van a encontrar las dos capas separadas por un espacio llamado intrarretiniano. Este espacio va a desaparecer gradualmente conforme estas capas vayan uniéndose. En la primera y segunda imagen podemos ver este proceso, en donde también observamos lo que es la arteria y la vena hialoidea. Al mismo tiempo, bajo la influencia del cristalino en desarrollo, la capa interna del cáliz óptico va a proliferar y formar un neuroepitelio grueso. Las células de esta capa se van a diferenciar hacia la retina neural, que es la zona donde va a haber sensibilidad a la luz y donde se van a encontrar los fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Y bueno, los axones de las células ganglionares, situados en la capa superficial de la retina neural, van a crecer proximalmente a la pared del tallo óptico. El resultado es que la cavidad del tallo óptico queda ocupada gradualmente a medida que los axones numerosos de las células ganglionares forman lo que es el nervio óptico.
Me llamo Isabel Sánchez Rosas y les voy a exponer sobre la histología de la retina. La porción de la retina va a actuar y continuar con la fotorrecepción que va a revestir a la superficie interna de la capa coroides. Este va a tener desde el disco óptico hasta la hora serrata, que se van a integrar con 10 capas distintas. Van a ser la capa de epitelio pigmentario, la de las células fotorreceptoras, las limitantes externas, la nuclear o granular externa, la capa plexiforme externa, la nuclear o granular interna, la plexiforme interna, la de las células ganglionares, la de las fibras del nervio óptico, la limitante interna. El epitelio pigmentario. En su morfología celular tenemos que es una capa epitelial monoestratificada de células cuboides con una extensión desde el borde de la papila óptica hasta la hora serrata. Esta se prolonga con el epitelio pigmentario de la pars plana del cuerpo ciliar. Tiene células epiteliales con dos vistas, una de frente que tiene forma hexagonal y una de perfil que tiene forma rectangular. Tiene una retina periférica que tiende a ensancharse y a perder homogeneidad, y también se vuelve promorfa. Contiene una mácula con dimensiones laterales, que estas van a ser reducidas por el crecimiento de la altura y suelen ser binucleadas con un citoplasma. Una membrana basal con un epitelio pigmentado que está relacionado con la membrana de Bruch en la coroides, con una parte interna y una parte externa, que entre estas dos capas se encuentran dos de colágeno y una de elástica central. Tiene una membrana lateral que también se nombra membrana de Boerhaave y una membrana apical y una de citoplasma. En la primera imagen tenemos un diagrama con las funciones principales. Capa de las células fotorreceptoras. Tienen una porción óptica en donde los bastones tienen un segmento externo que presenta laminillas membranosas que van a hacer una invaginación de plasmalema, así formando un disco. Tienen procesos de fotorrecepción donde va a haber absorción de la luz por el fotopigmento sensible a la luz, radopsina. Tienen una isomerización a la molécula retiniana. Hay una aclaración que proporciona la opsina activada. Tienen una disminución de la concentración cistótica donde va a provocar el cierre de canales sodio, inhiben la liberación de neurotransmisor de las células bipolares, haciendo una fase oscura donde va a ser la apertura de los canales sodio. Tienen que regresa al retinal cis al bastón, uniéndose a la opsina para formar radopsina. Tienen las conos, donde son tres tipos existentes del pigmento iodopsina, que son sensibles a los tres colores espectro, rojo, verde y azul. Tienen una estructura terminal apical del segmento externo, con una proteína que se produce en segmento interno, que se va a insertar de los discos a través del segmento externo. La capa limitante externa es una región de las zonas adherentes entre células de Müller, estas células de la neuroglea modificadas, y los fotorreceptores. Capa nuclear o granular externa. Formada por núcleos celulares de las células fotorreceptoras que consisten en una zona ocupada principalmente por los núcleos de los bastones y conos. Estos núcleos de los bastones son más pequeños y redondeados y este tiene una tinción más oscura que la de los conos. Capa nuclear o granular interna. Las células horizontales. Estas modulan la actividad sináptica. Las células amácrinas actúan como un mecanismo de retroalimentación y de transferencia de información neuronal del complejo bipolar. Las células bipolares van a ayudar a estar en contacto con la sumación de señales, mientras que las células de Müller son células de la neuroglea que van a actuar como células de sostén para la retina neuronal. La capa plexiforme externa es la región de la conexión sináptica entre células fotorreceptoras y las células bipolares. Estas contienen una sinapsis axodendrítica que tiene dos tipos, que son la plana y la invaginada. Después de esto, el punto de concurrencia y la articulación de las numerosas expansiones tienen un plexo apretado resultante. Después, una zona molecular externa y una capa de los granos internos. Estos van a ver una descomposición de la capa clásica de las tres zonas, que son células horizontales, elementos bipolares y células amácrinas o espongioblastos. Capa de las células ganglionares. Estas, cuando se localizan, tienen cuerpos extraños celulares de la neurona multipolares grandes. Tienen hiperpolarización de bastones y conos, que estos van a activarla. Entonces constituyen un último relevo de sinapsis de la retina neuronal, con axones que pasan al encéfalo, que tienen tres tipos morfológicos. Estos serían los ganglionares difusos grandes o enanos y chicos. Estos tienen en los alfa campos del receptivo amplio, no codifican el color, aumenta la sensibilidad del cambio de contraste, reciben información de las células amácrinas y las bipolares difusas. En los tipo beta son un campo receptivo más pequeño que codifican el color, con disminución de la sensibilidad para el contraste, así reciben información de las células bipolares menos sinápticas que las células amácrinas. Estas van a subdividir al A y B, que van a depender de la sinapsis de las células bipolares on-off.
La capa de las fibras del nervio óptico. Estas son fibras neuronales que están formadas por axones mielinizados de las células ganglionares de la capa del nervio óptico, mientras que la capa limitante interna se va a componer de la lámina basilar de las células Muller. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la retina es la membrana interior del ojo en la cual se reciben las impresiones luminosas, que son transmitidas al cerebro, y esta cubre la coroides hasta el iris y está formada esencialmente por expansiones del nervio óptico. En cuanto a su anatomía, tenemos que es una lámina delgada que cubre 2/3 de la cara interna de la pared posterior. El grosor de la retina es decreciente, va de 0.1 milímetros a 0.56 milímetros. Esta va a contar con lo que es la papila óptica y la mácula. La papila óptica va a medir de 1.5 a 3 milímetros, mientras que la mácula va a contar con un diámetro de 5.5 a 6 milímetros. La retina va a recibir lo que es un suministro sanguíneo de las arterias ilioretinianas y de la arteria central de la retina, al igual que el drenaje venoso va a estar principalmente por parte de la vena central de la retina y la inervación por parte del nervio óptico y sus ramas. En cuanto a su embriología, tenemos que el desarrollo del ojo va a resultar de una serie de señales de inducción a partir de 4 fuentes, las cuales van a ser a partir del neurodermo del cerebro anterior, el mesodermo, el ectodermo superficial de la cabeza y las células de la cresta neural. En cuanto a la histología, tenemos que la retina va a estar compuesta por 10 capas. La primera va a ser el epitelio pigmentario, la cual va a estar conformada de células cuboides acilíndricas con núcleos basales. La segunda capa va a ser una capa que va a estar compuesta de conos y bastones, las cuales van a ser células fotorreceptoras polarizadas y las cuales en sus bases hacen sinapsis. En la membrana limitante externa, esta va a tener una forma de malla de alambre a través de cuyos orificios van a pasar los procesos de las células de los conos y bastones. La capa nuclear externa es una zona ocupada por los núcleos de los conos y bastones, mientras que la capa plexiforme externa es una zona de sinapsis entre estas células fotorreceptoras, células bipolares y células horizontales. Para terminar, tenemos las últimas 5 capas de lo que es la retina, que es la capa nuclear interna, la cual es una zona de núcleos de células horizontales, bipolares, anágenas y células de Müller. La capa plexiforme interna, la cual consta de prolongaciones de las células anteriormente mencionadas mezcladas, y tenemos la capa de células ganglionares, la cual va a contener los cuerpos de células ganglionares, obviamente, cuyas dendritas van a pasar al encéfalo, y las fibras del nervio óptico, las cuales van a estar principalmente compuestas por axones no mielinizados de células ganglionares y la membrana limitante interna, la cual comprende las láminas basales de las células de Müller. Bueno, eso sería todo por la exposición. Esperamos que les haya gustado, que se hayan cumplido los objetivos, y eso sería todo de nuestra parte.